Debajo de... ¿Ahí para dónde nos vamos? Ahí va a ser... Tú hiciste el cambio que fuera... Para do. Verga, ¿qué hice aquí? Que fuera mi, re, do, Ah, no. Ah, los bajos. Pero en el do directo o en el que viene después. ¿Cuánto directo? Verga. Estamos en mi Estamos menor. ahí. Mi menor. Do. Do. Vale, buenísimo. Ok, a lo mejor nos vemos allá. Vale. Vamos Sí va. a tratar Bueno, pues. por Chao. segunda vez hoy de entrar a la sede de la Sinfónica. Sabes que voy a salir por abajo. Si los disturbios nos dejan. Pero amaneció la ciudad incendiada en disturbios porque mataron a un estudiante, porque la marcha, seguro, también para evitar la marcha, había una marcha. En fin, y ahora el problema es otro. Y vamos a tratar ahorita de entrar a la orquesta, que justo por mala suerte, eso sí es el destino, la orquesta queda donde siempre se arman los peores disturbios, aparte de cerca de tu casa, donde siempre hay disturbios en la ciudad, que es una avenida que se llama la Tulio Febre. La orquesta queda ahí, en la mitad, ahí. Más cerca que eso, no creo. Más cerca que esto, si te ven con una cámara, te caen a coñazo. ¿Los estudiantes o los policías? Cualquiera, ambos inclusive. Te dan una paliza, ambos inclusive, estudiantes y policías. Pero estamos aquí, ya podemos llegar hasta la sede de la orquesta, vamos a ver si hay gente. Y vamos a ver. Sí, está la cosa Mira, me dura. están llegando los músicos. Ah, mira. Mira, aquí estoy viendo a Mario llegando. Ese para ti es la llave. Pero la orquesta está cerrada, weón.
bajamos al centro de la ciudad y nos encontramos con la sorpresa de que ahora hay protestas en todas las calles cerca de mi casa y justo al frente de la sede de la Orquesta Sinfónica, que es donde hemos estado ensayando, que es la zona típica de las protestas y los disturbios en Mérida. Mérida es una ciudad que depende totalmente de la universidad. Aquí todo está ligado a la universidad y el movimiento estudiantil, y los que se infiltran a los movimientos estudiantiles tienen muchísimo poder. Recuerdo que nos invitaron a hacer como la banda base de un tributo a John Lennon. Y bueno, después de tragos y cosas al final de la noche, como siempre, que uno habla cosas de más, yo me le acerqué a Daniel y le dije, ¿sabes qué? Deberíamos hacer un tributo a Pink Floyd. Pero claro, como Daniel, él tocaba saxofón en la banda, pero él era clarinetista de la orquesta. Y entonces yo le digo, y deberíamos hacerlo con una orquesta sinfónica. Y son de esas cosas que uno dice pasado de tragos y uno no está muy pendiente de lo que está hablando y bueno. Y al cabo de unas semanas resulta ser que Daniel me tomó en serio. Daniel no bebe, por cierto. Y me tomó en serio la palabra y me dice, epa, vamos a hacerlo de Pink Floyd. Yo ya estoy empezando a hacer arreglos. Y yo casi ni me acordaba de lo que había dicho. Y esto es a finales del 2004. Y yo digo, bueno, sí, vamos a hacerlo. Previamente hubo disturbios en otra universidad que queda en el sur de la ciudad, en Ejido, y uno de los dirigentes estudiantiles resultó herido o muerto. Los policías les disparan con metras para lastimarlos y supuestamente no matarlos, y por lo general eso es lo que pasa. Y eso activa los otros movimientos estudiantiles y otra gente que no son estudiantes a quemar cauchos, quemar carros, a hacer destrozos por la ciudad. 2 camiones quemados. Dos camiones quemados cerquita de mi casa.
de tantos días de manifestación, tantos días de huelga tirando jucetera. piedras. Sí, yo me sentía como Michael Jackson porque uno andaba que sí, con mascaritas y pañuelos en la cara y saludando a todos. Por eso, hola. Y cuando te pegaban los perdedores. Pero casi todo el tiempo era... Mira, esto es la facultad Esto es fácil. Ciencias Económicas y Sociales. Fácil. Esto es fácil. Es decir, que todos los que estudian aquí son unos fascistas. No, es más conocida como fácil. No, no lo creas. Yo sé quién mata a Bolonio. Andrés me contactó y me dijo, tengo algo pensado para tocar versiones de una banda que nos gusta a los dos. ¿Qué opinas de hacerle un tributo a Pink Floyd? Y yo, chévere. En ese momento yo le dije, amén, porque pensaba que era alguna cuestión así, no tan formal como esto, pero la cosa se abrió, generó cualquier cantidad de ambición en todo, pero una ambición en el buen sentido de la palabra, y llegó hasta esto, llegó hasta la grandilocuencia de tener una orquesta sinfónica apoyando a la banda y lograr esta compenetración. Pero en estos 2 días creo que nos ha pasado de todo. Éramos muchos y parió la abuela. ¿Qué pasó? Hace poco en una manifestación, una cosa así, resultó herido en la cabeza un dirigente estudiantil de una institución universitaria. Resulta que este muchacho terminó muriendo y se desató cualquier cantidad de conflictos. Y el hecho de que el ensayo hoy hubiese sido tan accidentado por las protestas porque llovía oliendo los residuos de las bombas lacrimógenas, con el hecho de la falta de tiempo, de que todo se nos estaba montando encima, llegó la orquesta a pedazos, dudando si había ensayo. Y esto es parte de lo difícil que es hacer música en este país. Editar la partitura es después de poner las notas, todos estos simbolitos de los cortes, las dinámicas, bueno, eso es la dinámica, los acentos, los reguladores de las medidas. Ahí es donde Todo el tiene que racismo estar musical. bien colocado, porque a veces se te amontona, ¿no? Y te tapa una nota, alguna indicación, entonces hay que mover todo. Eso es como editar un afiche, pues. En pocas palabras, el director necesita el score. Sí, ya. Yo veía como a los 2 meses, tributo Van Halen. Soy yo, uy, qué raro, tributo Van Halen. Y me acerco al maestro, el director de la sinfonía. Disculpe, maestro, ¿por qué tributo Van Halen? Ah, es que no me acordaba el nombre del grupo este que me dijiste. Entonces yo me quedé así. En el sentido de que, ok, no a todo el mundo le tiene que gustar Pink Floyd, no todo el mundo tiene que saber la vida y obra de Pink Floyd, pero como músico, de la rama que sea, opino yo deberíamos saber, ¿no?, que Pink Floyd es un punto muy importante en la historia del rock. Entonces, una de las principales trabas fue esa, el que yo pensé cuando nos decíamos tributo a Pink Floyd, la orquesta de una vez, uy, buenísimo, vamos a agarrarlo. Sino que, bueno, si tú dices que es bueno, o sea... Un sostenido sin natural y luego do natural. Pero este primer do yo creo que es un... Ok, no, vamos a ponerlo de una. Pruébalo, bueno, escúchalo, pero a mí me parece... No, buenísimo. Gracias, eso, quiero que... Y las 2 veces, ¿no? Se repite. Ok, entonces do sostenido, pero luego do natural. Entonces, Andrés, en el Facebook, hizo un grupo de eso que decía, a que consigo 1200 personas que quieren un tributo sinfónico a Pink Floyd en Mérida. ¿Por qué 1200? Porque es la capacidad del Tulio Febres Cordero, la sala grande del Tulio Febres Cordero, que es el centro cultural aquí en Mérida. 1200. Para sorpresa de todos, creo yo, a las 2 semanas habían como 400. Y ya creo que, no sé, vamos como por
pasamos los 2000 creo, una cosa así. Entonces, ese hecho a la Sinfónica le encantó. Por favor, un ojo para allá y otro. Va, cuando quieran. F, empiezo a marcar en F, ellos arrancan antes. Empiezo a marcar en F. Pero tuve la suerte de conseguirme a los Sosa y a César Bielma y empezar a hacer rock desde hace mucho tiempo y por suerte, ¿no? Y ahorita estoy haciendo una de las cosas que me gustaría hacer desde toda la vida, ¿no? Dirigiendo una orquesta sinfónica haciendo rock, o sea. ¿Cuánto dejé aquí? ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? ¿Y Tupamaro? ¿Cómo es eso? Eso es un grupo político universitario del oficialismo. Entonces, cuando hay manifestaciones, ellos salen supuestamente a defender sus ideas y lo que hacen es armar problemas. ¿Cuáles son las canciones que tú vas a dirigir en el evento? Sí. Another Brick in the Wall, Goodbye Blue Sky, Goodbye Blue Sky, Atom Her Mother, High Hopes, Comfort también, y me falta una, y Wish You Were Here. ¿No te parece que te estás quedando con la mejor parte? Mira, no sé, yo quería dirigir el juicio y no me dejaron. Vaya. El ajuste de cuentas. Sí, el juicio es el tema donde la orquesta es más protagonista. Entonces él pidió dirigir ese tema y pidió abrir el concierto. Entonces, por eso él va a tocar In the Flesh, va a dirigir In the Flesh, el juicio y las dos donde yo toco saxo. Buena. Venimos a la casa del maestro César Iván Lara. Otra vez. Rafael, perdón que te estás interponiendo entre el baterista y yo. Otra vez. Ok. Otra
vez, a ver cómo... Es que... Aquí debería haber más o menos con esa idea, ¿lo ves? No llegaste de tiempo. Fíjate, tú estás llegando en la caída mía, es decir, en el inicio de la caída, tiene que ser cuando yo llegue abajo. Yo parto aquí y cuando llegue abajo ahí tocas, ¿ok? ¿Lo ves? Todavía. Vamos a intentar otro levares. Ahí está. No lo enseñan en los conservatorios. Último, ahora vamos. No. Además, ¿Qué puede ser? déjeme bajar a saludarlos por el video. Sin autorización no puedes sacar nada de esa uniforme. Les agradezco, apaguen los teléfonos celulares. Apaguen los teléfonos, por Dios. Cuando quieran. Ok, 3, 4. Falta carácter más psicótico, más qué? Psicótico, ¿sabes? Psicotrópico. Más, gracias. Un poco más nasal, tal vez, más. Sí, que el I sea más. ¿Sabes? 3, por favor. 3, 4. No, miren. Que yo no hablo mucho inglés. Creo que aquí hay gente que habla inglés. Pero no debe ser tan soft. No tan soft. Denle más ironía al asunto.
a menos que vaya en contra de él. ¿Ok? Gracias. 3 y... Gracias, gracias. ¿Ustedes quieren cantar también? No está autorizado. Bochinche, Dios, bochinche. 3 y... Otra vez. Que no se lo creen. Otra vez. Vamos a hacer esto. Y me da más ironía. Sí, más. Andrés, ¿y tú has hecho parte de la labor de edición? No, de la labor de edición de los arreglos no, solamente la parte cuando escribimos los arreglos. Estamos Daniel y yo codo a codo con los temas originales, un teclado, una guitarra. Ajá, desde aquí, algo así. Y vuelve el para, ¿no? ¿Qué coño? Sí, algo sí, así sí, escucho sí, yo. Sí. Y entonces la siguiente para, el último, es la misma. Que es las trompetas. Dijiste. Las trompetas. Dejan ser. Sí, pues sería pa, 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 pa. Edición es como la parte de limpieza ya, de poner bonito el score para que se vea bien presentable para... Y que se entienda bien, que no haya errores de que puedas confundir algo, ¿no? Es que nunca lo había tenido, no lo había tenido en la mano en papel hasta este momento. Ah, imagínate. No lo había agarrado en papel. O sea, Esto es un momento importante. Este es un momento importantísimo. Hay que esperar esta tarde, ¿no? Hay que esperar esta tarde la confirmación de los directivos de salud. ¿Por qué? Bueno, parece ser que la gobernación decretó una alerta roja por lo de la gripe porcina. Todavía no sabemos si es cierto o es falso. Vamos a esperar esta noche, yo creo que se decide si esto sí va o no. Sería una lástima, ¿no? Porque ya han visto cómo va todo. Sería una lástima, sí. que por lo menos lo ensayamos, si no se da por lo menos lo ensayamos. Esa ya es una gran satisfacción. Mira, ¿estás optimista? Yo siempre estoy optimista, yo pienso que no hemos recibido la definitiva, es posible que todavía pase algo de aquí cuando vamos directo de reuniones con la productora, pero estoy optimista, claro que sí. Lo que está pasando aquí es que estamos en la entrada del Centro Cultural Teleférez Cordero, donde se supone va a ser el evento, y nos estamos enfrentando a la posibilidad de que se cancele porque hay una alerta nacional por la gripe porcina, que ya está en alerta un montón de países en este momento. El jueves iba a ser el concierto de Vicente Fernández y ya está oficialmente suspendido, entonces ahora vamos a hablar con la producción y vamos a ver qué dicen del asunto. Hay un poco de gente que afuera y vamos a ver qué es lo que está pasando. Veamos. ¿La viste? ¿Y qué tal? A ver, aquí están los productores.
Muchachos. Sixe. Compadre, ¿Qué más, Andresito? cuéntanos. ¿Cómo se ve la situación? Estamos esperando. Estamos esperando. O sea, no hay voz oficial todavía definitiva de nada. Al concierto, al tributo, no. O sea, Ok. no nos ha llegado a decir absolutamente Claro, nada. yo me imagino que Claro, Fernández, por el hecho de que viene de México y todo el asunto, pues ya es más igual que la gente, que los Exacto. estudiantes y los... Ok. Permiso un segundo. Entonces, no, adelante. Entonces no hay voz oficial todavía, nada. A ver. Ahora no. Ok. Bueno, nosotros ensayamos hoy. El ensayo fue arrechísimo, fue una maravilla. Ensayamos con la coral. Súper bajito volumen para escuchar todo, fue maravilloso. Maravilloso, maravilloso. El ensayo de hoy. Vamos a mirar la sala. Vamos a mirar la sala. Vamos a echarle un ojo a la sala como está quedando. Es increíble que esto esté pasando. Increíble, de verdad. Wow. Van a mitad de camino, pero van. Bueno, yo creo que aquí no se pierde la esperanza. Aquí. Sí, me imagino que. Sí. Hay que parar el montaje hasta que. Se estaba montando un sonido cuadrafónico para recrear los conciertos originales de Pink Floyd. Sonido envolvente, iban a haber cornetas por estos lados, arriba, a los lados del público y en la parte de atrás. Y bueno, está todo detenido en este momento. Si me dio ganas de ponerme a llorar, amigo. Sí, yo creo que en algún momento todos van a empezar a llorar ahora. En alguno de estos momentos. Bueno, yo ya no sé ni qué decir, bueno. Nos acabamos de enterar de que efectivamente ya el concierto se cayó. Y bueno, realmente es como cuando vas de primero corriendo los 100 metros planos y te caes antes, o el de la bicicleta, ese es el peor, que va así, va ganando y alza los brazos porque ganó y se le va la vaina y se cae y le gana el que va atrás. Entonces bueno, coño, de verdad que fue un esfuerzo muy, muy grande para que todo se diera, todo se estaba dando y... En serio, no estoy... No lo estoy diciendo yo. Yo no lo digo en broma, yo creo que hasta pudiéramos ensayar de todas maneras. la orquesta yo no sé qué va a hacer. A menos que ellos suspendan los ensayos. ¿Qué es lo más seguro? ¿Qué es lo más Es seguro? Porque son demasiadas personas. Y bueno, nada. No podemos hacer nada contra eso. Vamos allá. Y es una lástima realmente, porque íbamos a hacer algo bien. Y aquí nos están votando. Entonces, bueno. Te sigo. Sígueme hablando y yo te sigo. Cuidado. Adelante. Ajá. Yo te sigo. No, nada, que vamos a... Esperemos que algún día lo podamos hacer. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No, la vida sigue, por suerte. No depende de Pink Floyd. Ok. Pero nada, bueno, ahorita se complica todo a nivel de los rumores que se corren, de que no se puede viajar, que no se puede, o sea, coño, entonces yo tenía que irme para Caracas el domingo a clases y vaina, Andrés se tenía que ir para Atlanta, ustedes se tienen que ir también, no sabemos, ¿sabes? Entonces... ¿Qué dice el tipo más relajado de Mérida? No vale, no sé si el más relajado, sino que bueno, las cosas hay que tomárselas con calma, independientemente de la situación que pueda estar surgiendo, y no se escapa de las manos de todos nosotros. Cada quien aquí está haciendo su trabajo, el documental se está llevando a cabo, toda la parte técnica estuvo trabajando hoy al día, la parte de producción tiene su cuota también de trabajo. Entonces, independientemente de lo que pueda estar sucediendo en este momento, aquí estamos trabajando. En este preciso momento estamos trabajando y la mejor forma de trabajar es relajado.
seguir, así es el mundo del rock, a veces sí, a veces no. Habla conmigo, habla. Te hablo a ti, número de acá. No, vale, vamos a seguir rodando. Estoy trabajando en esto, no se ha acabado. Se acabó el día de hoy, pero mañana amanecerá y continuaré. Vamos. Terminamos de ensayar, estamos aquí saliendo del teatro, bueno, pues nada, todo lo que tú me dijiste, bla, el peo de la gripe porcina, que aparentemente hay un caso acá en México, sí, o sea, que todo el evento de Vicente Fernández tuvo acá el carajo de seguridad ciudadana, o no sé, representante de la gobernación, y nada, o sea, se suspendió, hasta nuevo aviso.
si nos vuelvan a parar bolas otra vez para hacer esta vaina alguna vez en la vida, así que disfruten. Sí, de Hay que agradecer a todos los mejores amigos, de verdad. Tripeamos burda, son una nota. Muchachos, y Dios los bendiga a todos y a tripear. Yo les quiero agradecer a todos porque yo sé que todos están aquí por el tripeo y que fue difícil, pero de verdad que esto es un sueño hecho realidad hace mucho tiempo y gracias a ustedes. Bueno, yo que soy el más Gracias viejo, total. yo que soy el más viejo acá, tengo unas palabras de sabiduría para ustedes. ¿Cuándo nos pagan esta verga? Que conste, como yo te lo mismo, que todo lo que he hecho ha sido con una sola inspiración. Money, el dinero. Mentira, muchachos, break a leg, este es demasiado con too much. Esto va a ser mejor que ayer. Esto va a ser hoy mejor que ayer, es verdad. Claro. Esta es la banda más numerosa en la que yo he tocado, pero es la banda más brutal que yo he tenido con las cosas más disparejas, pero basándose en el hecho de familia, todas las familias son disfuncionales y disparejas, y más que esto imposible. Así que me encanta la familia en la que estoy ahorita metido. Del carajo. Pues. Mucha mierda. Pink Floyd. Al carajo, mucha mierda. como dicen los españoles. Sosa, Guillo. Entrada. Esto ya no entra.
impresión que causó sobre la gente fue mucho mayor de lo que yo hubiese pensado o planeado. Ya incluso en Facebook hay gente que creó un grupo donde dicen yo también quiero que se repita Pinkphonic, tributo sinfónico Pink Floyd en Mérida. Por supuesto, con la experiencia que pasamos ahorita uno lo piensa, ¿sabes? Volverlo a hacer, volver a viajar, a tomar el tiempo para hacer la cosa. Uno dice como que bueno, volvería a hacerlo, pero ¿sabes? O sea, no me molestaría volver a hacerlo unas cuantas veces.
Atom Heart Mother.